Desde su nacimiento como república en 1825, Bolivia ha sido un país inacabado con grandes contradicciones y carencias. Tras la llegada del primer presidente indígena a la presidencia del país, Bolivia se pudo mirar a sí misma con dignidad y verdadera autoestima. Evo Morales Ayma posibilitó un profundo viraje en el manejo del país, atacando frontalmente a conflictos altamente sensibles para la ciudadanía nacional. Desde enero del 2006, en Bolivia se han dado pasos sin precedentes en búsqueda de un desarrollo integral, sostenible y democrático, profundizando un proceso de cambio. Nacionalización. El Estado plurinacional recuperó el patrimonio que había sido entregado a transnacionales en procesos viciados que generaban mínimas utilidades para el Estado. Con la nacionalización, no solamente se han demostrado que en manos de los bolivianos las empresas pueden ser rentables y efectivas, sino también se le ha devuelto al pueblo un patrimonio suyo. La recuperación de los recursos naturales y el control estatal de empresas estratégicas ha generado un crecimiento sostenible del Producto Interno Bruto, superávit, fiscal y comercial. Alfabetización. Gracias a este proyecto, Bolivia se convirtió en el tercer país de América Latina con 0% de analfabetismo. El programa Yo Sí Puedo alfabetizó a 824,000 personas. En la actualidad, se continúa trabajando en el programa Yo Sí Puedo Seguir, de post-alfabetización. Dotación tecnológica a educadores. El Gobierno Nacional entregó 108,953 computadoras portátiles a maestras y maestros en todo el país, entendiendo que solamente con un mayor acceso a la tecnología mejoraremos la educación. Bono Juana Zurduy de Padilla. El Gobierno Nacional se preocupó por entregar a madres de todo el país un bono que les permitirá cuidar sus vidas y las de sus hijos en la gestación y en los primeros años de vida. Este bono fue pensado en las madres de bajos recursos económicos, buscando acabar con la desnutrición y la mortalidad infantil, brindándoles tranquilidad y bienestar a más de 350,000 mujeres y 500,000 de niños. Bolivia es un país libre de rubiola, gracias a los intensos programas de vacunación llevados adelante por el Ministerio de Salud y Deportes. En 2005 se contaba con 2,268 establecimientos de salud. En 2011, estas infraestructuras superaron las 2,900 en el sistema público. El salario básico de los médicos se incrementó casi en 100%, de 3,200 bolivianos que este sector percibía en 2005, se elevó a 5,227 bolivianos en 2011. Bono Juancito Pinto. Gracias a este bono de 200 bolivianos, se redujo la deserción escolar, beneficiando a 1,800,000 estudiantes en todo el país. Renta Dignidad. Se benefició a más de 900,000 personas, destinando más de 7,000 millones de bolivianos para nuestros ancianos, con una vejez digna. Vivienda para todos. Se han entregado 36,504 casas, llenando los corazones de familias humildes y resolviendo el problema del techo propio con rapidez y eficiencia. Agua potable. Este proyecto se ha convertido en uno de los más exitosos en la región, brindando no solo agua para el consumo, sino también para el riego, generando un efecto directo en la producción agrícola, que tuvo producciones récord en 2011. Con el acceso del agua para todas y todos los bolivianos, el gobierno ha de brindar soberanía alimentaria a todas y todos los bolivianos. Consulta previa. A solicitud de los habitantes del Parque Nacional Isidoro Secure, el Estado prepara la primera consulta libre e informada a más de 60 comunidades indígenas en base a sus usos y costumbres para tomar decisiones sobre medidas que afectarán su destino y su forma de vida. Salario. El salario digno es uno de los derechos más importantes en la lucha de la clase trabajadora. Desde el 2006, subimos el salario mínimo en más del 100%, es decir, de 440 a 1,000 bolivianos. El incremento salarial fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Desde 2006, creamos más de 500,000 fuentes laborales. La tasa de desempleo bajó al 5,5% en 2011. Desarrollo rural.
Se creó la Ley de Revolución Productiva que implementa el seguro agrícola y busca mecanizar la producción agrícola, entregando créditos directos a organizaciones campesinas y personales, además del histórico saneamiento de tierras y la entrega de títulos de propiedad. Empresas estatales. El Estado creó empresas estatales para garantizar servicios, precios y productos a las familias bolivianas. BOA, Boliviana de Aviación, que atiende el 70% del transporte aéreo nacional. Lácteos Bol, que posee 3 plantas procesadoras en funcionamiento en Ibirgarzama, Cochabamba, Achacachi, La Paz y Chayapata. Carton Bol, fábrica de cartón que entrega productos al mercado privado nacional. EVA, empresa boliviana de almendras, que apoya en la mejora de la calidad del sector norte del país, trabajando junto a recolectores de castaña de la Amazonía. Bolivia, como país y como pueblo, ha recuperado la soberanía y la dignidad. Hemos pasado de un Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno. Así avanzamos, con la gestión del presidente Evo Morales Ayma. Por una Bolivia progresista. ¡Evo de nuevo! ¡Yo!